Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, muy buenas noches. Se escucha y se ve. Ya, entonces vamos a hacer la clase de emergencias en urología. Muy bien, en urología en realidad no hay muchas emergencias, pero cuando se presentan pueden ser muy graves que pueden incluso comprometer la vida de los pacientes. Entonces las emergencias en urología pueden ser muy leves o muy graves. Y comenzaremos dentro de las emergencias en urología con hematuria. La hematuria significa presencia de orina, de sangre en orina. Y se dice que un paciente está presentando hematuria microscópica cuando presenta más de 3 hematíes por campo en un microscopio de alto poder, o sea, de mayor de 400 de aumento. Pero para que sea en realidad una verdadera hematuria, tienen que ser 2 o 3 muestras de orina. La hematuria macroscópica ya se supone que es una hematuria en la cual ya es visible al ojo del observador. Y ahí tenemos que la hematuria, cuando ya hay más de 100 hematíes por campo, ya esta hematuria ya es visible al ojo del observador. Entonces, pero también tenemos que tener en cuenta que pueden existir las pseudohematurias, o llamadas también falsas hematurias. Y muchas veces los pacientes confunden que piensan que están orinando sangre cuando en realidad se están presentando cualquiera de estas situaciones. Como por ejemplo un paciente con oliguria, o sea que ingiere poco líquido, por lo tanto elimina poco líquido y las orinas salen concentradas. Cuando las orinas salen concentradas, hay un cambio de coloración en la orina mucho más cargada que algunos pacientes confunden con hematuria. Pacientes con fiebre, o sea, bajo el mismo mecanismo, se deshidratan, pierden líquido a través de la transpiración y por lo tanto la orina sale más concentrada. La ictericia en realidad es un cambio de coloración por los pigmentos biliares, pero cambia la coloración de la orina. Cuando hay destrucción de hemoglobina, también llamada hemoglobinuria, y también tenemos los casos de que algunos pigmentos vegetales o algunos vegetales tiñen la orina de un color anaranjado. Y medicamentos, dentro de los cuales se encuentran a la cabeza la fenazopiridina, que se utiliza mucho para como analgésico de vías urinarias. Y la fenazopiridina va a colorear la orina de un color rojo o anaranjado. Entonces aquí tenemos las falsas hematurias medicamentosas y las que están enmarcadas son los medicamentos que mayormente presentan casos de hematuria con más frecuencia. Por ejemplo, el que digo es las pseudohematurias, como por ejemplo la coloración color amarillo anaranjado, el ácido fólico, coloración rojo anaranjado, la fenazopiridina, también los antidepresivos, la riboflavina, la rifampicina son medicamentos, por ejemplo, que se utilizan para tuberculosis, también dan un cambio de coloración. Con analgésicos como por ejemplo el paracetamol. Cuando nosotros tenemos un paciente que está aparentemente eliminando sangre por la orina, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico diferencial tenemos que hacer entre la pseudohematuria
y las hematurias verdaderas. Entonces, ¿cuáles son las pseudohematurias? Ya hemos visto orinas coloreadas con alimentos y drogas, la pigmenturia, o sea, la destrucción de glóbulos rojos que se llama hemoglobinuria, la mioglobinuria o la coluria, o sea, cuando hay problemas de pigmentos biliares. La menstruación normal o la metrorragia, a veces la sangre de la menstruación se mezcla con la orina y da la apariencia que la paciente está orinando sangre. Y en las fístulas vésico-vaginales también se han visto estos casos. La hematuria verdadera puede ser de origen glomerular o llamada también renal, y las hematurias de vías urinarias. La glomerular también se va a presentar, tiene sus características propias. Es una microhematuria, o sea que es una hematuria microscópica. Tiene la característica de no coagular, o sea, sin coágulos. Y como es un problema renal, hay compromiso de membrana basal, por lo tanto hay pérdida de proteínas. Por lo mismo que es un problema renal, hay cilindros hemáticos y hematíes dismórficos, hay dismorfismo eritrocitario. Otra de las características que tiene es que cuando nosotros, en todo paciente que se presenta la hematuria, nosotros hacemos una citoscopía. Y en la citoscopía observamos primero la vejiga a ver si está sangrando y luego observamos los meatos ureterales. Y esta hematuria de origen glomerular, generalmente la sangre sale por ambos meatos ureterales, es bilateral. Pero cuando es una hematuria de origen de vías urinarias, tenemos que es mayor la cantidad de sangre que sale en la orina, es una macrohematuria, que coagula, pero no hay proteínas. Y por lo general, cuando hacemos la citoscopía, solamente sale sangre por un solo meato ureteral. Cuando uno quiere hacer el diagnóstico de la hematuria de vías urinarias, tiene que hacer una serie de exámenes, como por ejemplo la citoscopía, la citología, ecografía, urograma excretor, pielografía ascendente, resonancia y angioresonancia, la tomografía axial computarizada, la ureteropieloscopía y la arteriografía. En cambio, cuando uno quiere hacer un diagnóstico de hematuria glomerular, solamente hace una biopsia renal. La hematuria glomerular tiene proteínas, ya hemos dicho que hay proteínas, y las proteínas generalmente son más de 1,5 gramos cada 24 horas. También hay dismorfismo eritrocitario y cilindros hemáticos. Por ejemplo, en la figura del lado derecho ven ustedes 2 hematíes completamente deformados, y en la parte superior hay hematíes aglutinados. A eso se llama cilindros hemáticos. Las hematurias de causa hematológica tenemos enfermedades eritrocitarias, drepanocitosis, anemia hemolítica, enfermedad leucocitaria, leucemia aguda y crónica, coagulopatías, terapia anticoagulante, hipoproteinemia, hemofilia y púrpura trombocitopénica. Y de causas nefrológicas tenemos la glomerulonefritis aguda crónica, síndrome de Schoenen-Henoch, enfermedad de Berger, síndrome de Alport. También algunas colagenopatías cursan, sobre todo el lupus, cursa con hematuria, la
coagulopatías y las causas iatrogénicas. Dentro de las causas iatrogénicas están el uso excesivo de los anticoagulantes. Acá tenemos un esquema en el cual vemos el diagnóstico diferencial y las zonas donde mayormente en el tracto urinario se producen las hematurias. Así tenemos que el adenoma de próstata puede ser causa de hematuria. El traumatismo geniturinario, o traumatismo en este caso de la vejiga. La cistitis, que es un proceso infeccioso de la vejiga, también puede cursar con hematuria. Ligadura del uréter, tumor del urotelio, sobre todo en el uréter, en la pelvis renal, traumatismo renal, necrosis papilar, el tuberculoma, la pielonefritis crónica y pielonefritis aguda, y también la tuberculosis del riñón. Entonces el diagnóstico, se confirma el diagnóstico mediante el examen general de orina, pero no solamente es un solo examen, sino que tienen que ser 2 o 3 muestras sucesivas sin darle tratamiento al paciente. Entonces, cuando hacemos el estudio, tenemos una primera fase en la cual se le pide, una vez que hemos hecho el examen general de orina y encontramos la hematuria, se le pide la ultrasonografía, o sea, la ecografía de vías urinarias. Si estas salen alteradas, esta ecografía de vías urinarias, ya le pedimos urografía excretora. Y luego pedimos también la uroangiotomografía. Y la segunda fase, pedimos prueba de función renal. En estudios endoscópicos se le pide citoscopía, urétero-renoscopía. Y por último, la biopsia renal. Pero también se le pide pruebas de inmunoserológicas como el VAR en orina y proteínas C reactivas. El examen de orina es importante, pero también es importante determinar de dónde viene la hematuria. Se dice que una hematuria, aquí por ejemplo se hace la prueba de los 3 vasos. Cuando la hematuria es inicial, o sea, en el primer vaso sale sangre y los 2 vasos restantes no hay sangrado, sino hay una orina clara, a eso procede uretra posterior y próstata. Cuando los 3 vasos se encuentran con hematuria, entonces la hematuria es total, es decir, es de origen renal. Y la última hilera de los 3 vasos, la hematuria es terminal, se dice que es de origen vesical. Entonces acá hay una ecografía en la cual hay una nefrosis y hay un cálculo. Acá tenemos una urografía excretora en la cual en el riñón derecho vemos una pelvis renal, y unos cálices, tanto el grupo calicilar superior, medio e inferior, normales. En cambio, en el lado izquierdo vemos una dilatación del uréter. El uréter está dilatado y está dilatada la pelvis renal. Entonces se pierde la arquitectura normal de la pelvis renal. En esta placa de abdomen simple observamos una imagen de densidad cálcica que se superpone a la costilla. Eso es un cálculo que se encuentra en la unión entre la pelvis renal y el uréter, que se llama juntura ureteropiélica. Así se observa la hematuria cuando nosotros hacemos una citoscopía. Entonces, cuando hacemos una citoscopía, observamos la salida de la orina
A eso se llama eyaculación de la orina. Cuando el uréter expulsa la orina hacia la vejiga, eso se llama eyaculación. Entonces se abre el meato ureteral, bota la orina y se vuelve a cerrar. Eso es lo normal. Entonces, en muchos casos, observamos nosotros salida de orina con sangre. Acá, por ejemplo, tenemos la tomografía de un paciente que tiene una silueta renal izquierda por lo menos 4 o 5 veces el tamaño normal de un riñón. En cambio, en el lado derecho se encuentra la silueta renal normal. Entonces, esto es un carcinoma de renal de células claras en el riñón izquierdo. Acá hay una arteriografía que se observa cuando se le hace la arteriografía al paciente, arteriografía renal, se observa como si hubiera una extravasación de la sustancia de contraste al final de la arteria renal. Y eso se debe a que existe una fístula arteriovenosa, en este caso secundaria herida por arma blanca. La hematuria en urgencias, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos una hematuria en emergencia o en urgencias? Hacemos, si es macroscópica, hacemos una anamnesis y vamos a determinar, de acuerdo a la anamnesis, si la hematuria es inicial, terminal o total. Ya hemos visto que cuando es inicial es de uretra, cuando es terminal es de vejiga y cuando es total es de riñones. En la exploración física tenemos que examinar el abdomen, porque muchas veces las tumoraciones renales las podemos nosotros explorar a través de una exploración abdominal. También tenemos que explorar la región lumbar, porque muchos tumores también dan abombamiento en la región lumbar. Y esto nos puede indicar que existe un tumor en esa zona. La zona genital también hay que examinar, y la prostática. Si es una persona, si es un varón, hay que examinar la próstata. Si es un varón joven que viene con molestias urinarias, se puede hacer un tacto rectal y determinar que existe una prostatitis. Y en una persona de edad adulta se puede determinar que existe hiperplasia prostática benigna. Los análisis de sangre es para determinar si en realidad el paciente en la hematuria lo está anemizando y a veces es necesario hacer transfusión sanguínea. La orina también es importante para ver si hay hematuria o no. Y la exploración radiológica, ya hemos visto cómo se ven los cálculos en las placas de abdomen simple, porque el 90% de los cálculos son visibles a través de los rayos X. O sea, si nosotros estamos pensando en un cálculo y le tomamos una placa de abdomen simple, vamos a ver al 90% de los casos. Y solamente un 10% que son los cálculos de cisina y ácido úrico que no se ven a los rayos X. Una vez que nosotros tenemos la placa de abdomen simple y la ecografía que nos está indicando que existe alguna alteración o existe un cálculo a nivel del riñón, del urétero, la pelvis renal o de la vejiga, le pedimos una urografía excretora o una tomografía axial computarizada. El tratamiento está en relación a si la hematuria es grave o la hematuria es leve. Si la hematuria es grave, se le coloca una sonda y se hace un lavado continuo. Una vez que nosotros hemos eliminado todos los coágulos de la vejiga, se hacen lavados con sondas que se llaman sondas urológicas, que son de 60, jeringa urológica, que son de 60 centímetros cúbicos, y con eso se hace el lavado vesical. Ahora también hay que tener en cuenta que el hematocrito
el hematocrito y ver el tratamiento etiológico en caso, por ejemplo, de traumatismo. La hematuria leve solamente se da ingesta de líquidos y reposo. Ahora, cuando la hematuria es microscópica, no hay representación hemodinámica, o sea que quiere decir que estos pacientes no van a necesitar transfusión sanguínea. Por lo tanto, ya se le envía, si es que el paciente ha llegado a la emergencia, se le envía al consultorio para hacer un estudio en consultorio ya. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos una hematuria copiosa? Se coloca una sonda de Foley triple vía, gruesa, número 20 o 22, French. Se extraen los coágulos y una vez que ya está completamente la vejiga, se deja con irrigación vesical continua, con suero fisiológico. Estos pacientes tienen que ser hospitalizados para hacerle el lavado ya intrahospitalariamente. Se hace también un control del hematocrito porque a veces es necesario transfundir a estos pacientes. Además, se le indica reposo absoluto e ingesta de líquidos. No todos los pacientes que tienen hematuria deben de ser hospitalizados. ¿Quiénes son los pacientes que se deben hospitalizar cuando tienen hematuria? Por ejemplo, pacientes con repercusión hemodinámica, hematuria con repercusión hemodinámica. Significa que estos pacientes pueden entrar ya en shock hipovolémico y que requieren transfusión sanguínea. También pacientes con retención aguda de orina por presencia de coágulos. Estos pacientes requieren que se le haga el lavado vesical continuo y eso tiene que hacerse ya en un ambiente hospitalario. Anemia grave y alteración de la coagulación. Pacientes que están con una hemoglobina baja o un hematocrito bajo y además que tienen trastornos de la coagulación deben de ser hospitalizados. Aquellos que tienen insuficiencia renal y hematuria tienen que ser hospitalizados. Pacientes con hipertensión arterial y hematuria deben de ser hospitalizados. Pacientes con proteinuria y cilindros hemáticos también hay hipertensión. Y hematuria microscópica postraumática. Todo paciente que tiene hematuria microscópica pero que ha tenido un traumatismo tiene que ser hospitalizado. Entonces, el flujograma del manejo de hematuria macroscópica, tenemos primero que pedirle plaquetas, tiempo de coagulación y sangría, ultrasonografía renal y vésico-prostática. Entonces, si el diagnóstico etiológico no lo tenemos, a pesar de haberle hecho estos exámenes, ya luego le pedimos la uroangiotomografía, la ureterorenoscopía, el VAR en orina, la proteína C reactiva y la biopsia renal. Si con estos exámenes llegamos al diagnóstico etiológico, le damos tratamiento de la causa específica. Y si no llegamos al diagnóstico etiológico, vamos a hacerle citoscopía y evacuación de coágulos. Ahora, si el tipo de hematuria es severa con coágulos, hacemos un lavado con sonda transuretral. Cistoplisis quiere decir destrucción de los coágulos y lavados vesicales y extracción de los mismos. Si persiste la hematuria, se hace una citoscopía y además también mediante el proceso de citoscopía se hace la evacuación de coágulos. Si el tipo es leve sin coágulos, solamente se le indica ingesta hídrica mayor de 3 litros al día. Si el diagnóstico etiológico nosotros lo tenemos, el tratamiento es la causa específica. Entonces se hace un tratamiento hasta que las orinas estén completamente claras.
dolor escrotal agudo. Entonces, el dolor escrotal agudo es un dolor intenso de aparición repentina. Eso es lo que caracteriza al dolor escrotal agudo. La intensidad del dolor, que incluso puede ser tan intenso que en la escala del dolor puede ser de 10 sobre 10. Y de aparición brusca, de un momento a otro. No es un dolor que se va incrementando en el tiempo, sino que con brusquedad aparece este dolor. También hay hipersensibilidad, o sea que el paciente tiene tanto dolor que a veces el roce de la ropa interior con el escroto le produce más dolor. Y hay aumento del volumen del testículo y el escroto. Y esto es una condición que probablemente requiera una exploración quirúrgica inmediata. Entonces, esta es una urgencia urológica, el paciente escrotal. Entonces, que hay un dolor intenso de aparición brusca en la bolsa con problema del contenido. La aparición aguda es de etiología variable y aumento de tamaño, y hay que ver la viabilidad del órgano. O sea, esto debe resolverse antes de las 6 horas, porque si pasamos las 6 horas y no hemos resuelto el problema o no hemos explorado quirúrgicamente estos pacientes, el testículo se necrosa y se pierde. La etiología es muy variable, pero 3 son las patologías que representan el 95% del dolor escrotal agudo. 2 son de origen vascular y una es de origen infeccioso. Las de origen vascular es la torsión del cordón espermático y la torsión de las apéndices testiculares. Y la infecciosa es la orquitis u orcoepididimitis. Las demás causas son ya poco frecuentes como causa de dolor escrotal agudo. Entonces acá lo que les decía, la torsión testicular, la orcoepididimitis aguda y la torsión de los apéndices testiculares representan el 95% de etiología del dolor escrotal agudo. Dentro de los apéndices testiculares nosotros tenemos los apéndices del epididimo, el paraepididimo y conducto aberrante del epididimo. La vascularización, tenemos que tener que con el cordón espermático corre la arteria espermática, la deferencial y la funicular. Y el drenaje venoso se hace hacia el plexo pampiniforme. Torsión del cordón espermático. ¿Esto es una emergencia o es una urgencia quirúrgica? Cuyo diagnóstico no debe pasar más de 6 horas, porque si pasa más de 6 horas va a haber infarto testicular y pérdida del testículo. Ustedes están viendo en el esquema del lado derecho, el testículo izquierdo está normal y el testículo derecho está enrollado sobre su propio eje. A eso se llama torsión testicular. E incluso el testículo está mucho más alto. O sea, cuando el cordón se tuerce sobre su propio eje, se acorta y el testículo se eleva. Eso se llama el signo de Gouverneur. La incidencia es más frecuente durante la adolescencia, la torsión testicular. Se dice que existe 1 en 4,000 hombres menores de 25 años. Pero también hay torsión testicular en el periodo neonatal, pero solamente representa el 5% de los casos. Y la torsión es de tipo extravaginal. No es como en el adolescente, que es dentro de la capa vaginal. Y afecta a ambos testículos, no hay preferencia por uno de los 2 testículos. No es como
como en el varicocele, que la preferencia del varicocele se presenta en el testículo izquierdo. El 99% de los varicoceles son izquierdos. Entonces existen también factores anatómicos predisponentes. El ligamento que fija al testículo, al escroto, se llama gobernaculum testis. Cuando este gobernaculum testis es demasiado largo o está ausente, hace que el testículo pueda girar sobre su propio eje. Entonces, el testículo es demasiado largo, puede producir un testículo en badajo de campana. Entonces, el testículo, el estímulo físico intenso, traumatismos, la relación sexual o durante el sueño, se puede producir la rotación del cordón espermático. Formas clínicas de torsión testicular. La extravaginal es poco frecuente, solamente representa el 5% de las torsiones y se da generalmente en el recién nacido. Entonces, cuando nosotros observamos a un recién nacido que ha tenido torsión testicular, vamos a observar o vamos a palpar una masa escrotal firme y dura, y si hacemos la maniobra de transiluminación, vemos que la transiluminación es negativa. Puede haber edema y enrojecimiento escrotal. La intravaginal es la ausencia de fijación del testículo, del epidimo de la fascia y capas musculares del escroto. O sea, está ausente el gobernaculum testis. Se presenta antes de la adolescencia y puede ser desencadenada esta torsión testicular por traumatismos y actividad atlética. Hay que tener en cuenta que la viabilidad del testículo es de 4 a 6 horas después de iniciar la torsión testicular. La torsión intravaginal es la forma común de la torsión testicular y se presenta en la adolescencia. Algo importante que hay que tener en cuenta, que el testículo rota de afuera hacia adentro. Eso hay que tener en cuenta. La torsión del testículo es dentro de la túnica vaginal. Esto trae como consecuencia de tensión del retorno venoso del testículo. Hay congestión y edema intersticial, obstrucción de la circulación arterial, infarto hemorrágico y pérdida irreversible del testículo. La torsión testicular, una vez que se hace el diagnóstico, tenemos que hacer la destorsión. Entonces ya saben ustedes que si el testículo gira de afuera hacia adentro, la distorsión tiene que hacerse de dentro hacia afuera. Es importante tener en cuenta que esto no corrige la rotación, pero sí puede calmar el dolor y nos puede dar tiempo para programar la operación, pero esta operación o esta exploración quirúrgica no debe pasar de las 6 horas. Se le puede pedir ultrasonido Doppler, o sea, la ecografía Doppler, o gamografía testicular con galio. Casi no pedimos este examen porque su realización demora más de 6 horas. Por lo tanto, no pedimos gamografía testicular con galio para hacer el diagnóstico de torsión testicular. ¿Qué vamos a encontrar a la exploración física de un paciente que estamos pensando que tiene torsión testicular? Vamos a encontrar un hemiescroto afectado con signos de flogosis, el testículo ascendido y horizontalizado. A eso se llama signo de Guberniu.
y ausencia del reflejo cremasteriano. El reflejo cremasteriano, ¿cómo se obtiene? Estimulando la cara interna del muslo. Si nosotros estimulamos la cara interna del muslo, en un testículo normal, este testículo va a ascender. Pero si nosotros tenemos un testículo rotado o una torsión testicular, el reflejo cremasteriano está ausente. La evolución inicial tenemos que ver la edad, ya sabemos que en la pubertad se dan este mayor número de casos. Las características del dolor, ya sabemos que es un dolor de aparición brusca y sumamente intenso. Los signos y síntomas acompañantes, un dolor a nivel del escroto, incluso puede haber náuseas y vómitos. Y el examen físico nos vamos a ver un testículo ascendido, horizontalizado y cuyo reflejo cremasteriano es negativo. Exámenes auxiliares, la orina no se afecta porque la orina sale normal, son dos, una es la vía urinaria y otra es la vía genital, son dos órganos, mm, diferentes, tanto la vía urinaria como la vía genital. Pero sí podemos
¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha y se ve bien la diapositiva. Ya, perfecto. Entonces, íbamos en ecografía Doppler testicular que se pide en todo paciente que queremos nosotros hacer el diagnóstico de una torsión testicular. Entonces, ¿qué nos va a indicar la ecografía Doppler testicular? Va a haber una visualización de la anatomía intraescrotal y la vascularización. ¿Y qué vamos a distinguir en esta vascularización? Tres áreas de flujo: vascular normal, vascular intratesticular normal aumentado o ausente. ¿En qué caso nosotros vamos a distinguir flujo vascular normal? Cuando existen torsión de las apéndices testiculares. Cuando existe el dolor, también es un dolor escrotal agudo, pero que no hay compromiso del flujo vascular. Cuando encontramos un flujo vascular aumentado, cuando nosotros tenemos una enfermedad infecciosa en el testículo que se llama orcoepididimitis. Cuando tenemos una orcoepididimitis y le mandamos a hacer una ecodoppler al paciente, vamos a encontrar flujo vascular aumentado. ¿Y cuándo vamos a tener flujo vascular ausente? En la torsión testicular. Entonces, bueno, es importante hacerle la ecografía Doppler a los pacientes. Tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad de 100%. Entonces, la ausencia del flujo arterial es típico de torsión testicular. Así, cuando nosotros clínicamente no podemos determinar que el paciente tiene una torsión testicular, es la técnica de elección para hacer el diagnóstico diferencial. Un ratito. No puedo pasar nada. Quiero pasar otra diapositiva. Quiero pasar. Doctor, prueba ese clic donde dice diapositiva 40, en la que está en la columna de la izquierda. ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor. Ya. Así. Entonces, la gamografía isotópica testicular, si es que se pide, se hace, pero cuando es torsión testicular casi no pedimos por el tiempo que demora hacerse este examen. Pero si se hace, se utiliza angiografía isotópica con tecnesio 99. ¿Y qué se va a observar en esta gamografía isotópica testicular? Áreas de captación o ausencia o disminución rodeadas de área de captación aumentada por hiperemia reactiva. Entonces tiene una sensibilidad de 80%
y una especificidad de 90%. El tratamiento de la torsión testicular es quirúrgico urgente. Ante la sospecha clínica, la exploración quirúrgica tiene que ser de inmediata, porque ya les dije que no tiene que pasar más de 6 horas de una vez de iniciado el problema. La torsión testicular, no debe pasar más de 6 horas. Lo que sí se hace es la reducción manual en urgencias. O sea, lo primero que se trata de hacer es la reducción manual. Entonces, cuando le llega al paciente a la emergencia con una torsión testicular, ya saben ustedes que el testículo gira de afuera hacia adentro. Entonces, la distorsión manual se hace de adentro hacia afuera. Entonces, no corrige completamente la distorsión, pero sí alivia el dolor. La vía de acceso, cuando uno quiere solucionar un problema de torsión testicular, la vía de acceso es la escrotal. Entonces, hay cambio de coloración. Si hay cambio de coloración, cuando nosotros hacemos la exploración quirúrgica, lo calentamos con suero fisiológico a 37 grados de temperatura. Entonces, tenemos que esperar que llegue a un color rojo nacarado. También la existencia de sangre arterial tras la incisión de la túnica albuginea nos está indicando que hay flujo vascular. El tratamiento quirúrgico se llama orquidopexia. O sea, como ustedes saben que la ausencia del gobernaculum testis, o sea, el ligamento que fija el testículo al escroto, está ausente, hay que fijar el testículo al escroto. Y ahí están viendo ustedes en el esquema del lado derecho, ya están viendo que hay 2 puntos de sutura en cada testículo. La fijación del testículo tiene que ser bilateral, o sea, no solamente se fija el testículo que en esos momentos llega con el problema, sino lo importante es fijar ambos testículos, porque la ausencia de este ligamento es bilateral. Entonces, de ahí que se aconseja no solamente fijar el testículo con el problema en ese momento, sino ambos testículos. Aquí están viendo ustedes en la foto del lado izquierdo la torsión testicular del testículo derecho. Incluso el testículo está mucho más elevado que el izquierdo. Que digo, sí, pues que el izquierdo. Y una vez que se ha fijado, ya el testículo lo tenemos en bolsa escrotal. Cuando nosotros nos demoramos en el diagnóstico o el paciente llega más después de las 6 horas a la emergencia, ya lo que encontramos es un testículo de estas características, completamente necrótico. Y por más que nosotros lo calentemos con suero fisiológico, no va a volver otra vez a su coloración normal. Entonces, este es un testículo necrótico y lo único que se hace ya es la orquiectomía del lado de este testículo y la orquidopexia del lado sano. ¿Cuáles son las complicaciones de la torsión testicular? Tenemos la atrofia testicular, el absceso testicular, la recidiva, la infertilidad y el hidrocele secundario. Todo eso podemos nosotros encontrar
como complicaciones de la torsión testicular. Otra de las emergencias en urología es el cólico nefrítico. Entonces, el cólico nefrítico es un dolor intenso en la región renal o renureteral, debido a alteraciones mecánicas y dinámicas del flujo urinario. O sea, hay dilatación y hay éstasis urinaria. Entonces, eso es lo que produce el dolor. Entonces, ocasiona una hiperpresión y distensión de vías urinarias. Ambos fenómenos ocasionan un dolor. Entonces, y el dolor tiene la característica de iniciarse en la región costolumbar e irradiarse hacia los testículos, o en caso del varón, o la zona genital en caso de la mujer. La etiología. El 90% del cólico nefrítico se debe a litiasis, o sea, cálculos. El 90%. El otro 10% se deben a otras patologías, sobre todo en mujeres en cuanto a la esfera ginecológica. Y dentro del 10% de otras causas, puede ser obstrucción urinaria intrínseca o extrínseca, dentro del mismo uréter o por fuera del uréter. Las causas intrínsecas o extrínsecas tenemos lesiones vasculares, causas ginecológicas, y dentro de estas tenemos embarazo uterino y extrauterino, masas uterováricas, abscesos tubo-ováricos, tumores malignos, vésico-prostáticos, cervicuterino-ováricos, apendicitis, diverticulitis. Y las causas intrínsecas tenemos los coágulos, si hay un absceso, por ejemplo, renal, que esté eliminando pus, va a taponar la pus, si es espesa, va a taponar el uréter y va a producir cólico nefrítico. La necrosis papilar es el desprendimiento de la papila que va a migrar y va a obstruir el uréter. Tumores benignos o malignos del urotelio, sobre todo ureterales. Estenosis de la juntura ureteropiélica. Entonces, por lo general, las estenosis proximales son congénitas. Por lo tanto, se van a ver en personas de menor edad, incluso en la esfera pediátrica. En cambio, cuando nosotros tenemos estenosis distales, generalmente son las adquiridas. Hay también ureterocele, que es la dilatación y es distal del uréter por estrechez del meato ureteral. Los granulomas, los tuberculosis y la litiasis. Entonces, ¿cuál es la característica clínica del paciente que tiene cólico nefrítico? Es un dolor intenso de aparición brusca y tipo cólico. Esa es la triada clásica. Dolor intenso, aparición brusca y cólico. El dolor es tipo cólico. Otra de lo que presenta el paciente es que no hay una posición antálgica. Por más que se coloque en cualquier posición, no va a sentir alivio del dolor. Y comienza en la región lumbar. Se irradia hacia fosa ilíaca, región inguinal y genitales. Además puede haber náuseas y vómitos. El diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo, por ejemplo, con el dolor osteomuscular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial con dolor osteomuscular? Mediante la irradiación del dolor. Entonces, el dolor del cólico nefrítico se irradia a genitales, en cambio el dolor osteomuscular
generalmente se irradia hacia la región posterior de los miembros inferiores. Por eso se llama lumbociatalgia. Compromete el nervio ciático. Y al examen clínico, nosotros, la hiperdistensión del miembro inferior va a aumentar el dolor. El aneurisma disecante de la aorta generalmente son pacientes mayores con arterioesclerosis. E incluso si nosotros ponemos a estos pacientes en decúbito dorsal, notamos que late el aneurisma a nivel del abdomen. La apendicitis tiene otras características, en la cual la apendicitis, el dolor se inicia en región periumbilical y luego se localiza en fosa ilíaca derecha. Y la presión, o sea, la presión de la región de la fosa ilíaco derecha y la descompresión brusca o el retiro brusco de esta presión hace que aumente el dolor en pacientes de apendicitis. La diverticulitis tiene otras características que ya también haya problemas digestivos. Y el dolor ginecológico no es un dolor agudo, sino que va progresivamente conforme va enfermando la región, la esfera ginecológica. El diagnóstico se hace mediante la historia clínica, los exámenes auxiliares, se pide urea, creatinina, electrolitos, examen de orina, puede haber hematuria microscópica, la radiografía del simple de abdomen que nos puede dar lugar a un cálculo radioopaco. El 90% de los cálculos son radioopacos, solamente un 10% que son los de cistina y ácido úrico, que no se ven a través de los rayos X. La ecografía, ¿qué nos va a traer la ecografía? Una dilatación del urétera, eso se llama hidronefrosis. Y si nosotros tenemos un cálculo, podemos pedir una urografía excretora y ahí nos vamos a dar las características, incluso cuando se elimina la sustancia de contraste por el uréter, las características del cálculo, si es cálculo, el tamaño del cálculo, si es redondeado o si es espiculado o si este cálculo se ha enclavado. La tomografía axial computerizada y la gamografía renal también se pueden utilizar, y la pielografía retrógrada, pero no tiene tanto, digamos, no es tan... No, la pielografía retrógrada no nos saca de duda más que la urografía excretora. Entonces, ¿qué va a producir la obstrucción? Produce éxtasis urinaria en el territorio suprayacente del cálculo impactado. Hay aumento de la presión intraureteral. Hay distensión del músculo liso periureteral y cápsula renal. Hay estímulo a los receptores de la tensión y hay liberación de prostaglandinas por la vía simpática del sistema nervioso central. Aumento del flujo plasmático renal al inicio, aumenta la presión intraureteral o intrapiélica y hay distensión de la pelvis renal. Entonces todo eso contribuye a la producción del dolor, que es sumamente intenso en el dolor, en el cólico nefrítico. El tratamiento se da con dolor local, restricción del líquido. Cuando ustedes piensen que el paciente tiene un cólico nefrítico por un cálculo ureteral, ya que el 90% de la etiología del cólico nefrítico es litiasis, entonces lo primero que tienen que hacer es evitar que el paciente ingiera líquidos. Entonces eso va a traer como
¿Qué beneficios trae la ingesta poca de líquido? Es que disminuya la diuresis. Por lo tanto, va a disminuir la distensión. Se puede utilizar antiinflamatorios no esteroideos y los opiáceos. También es necesario darle ansiolíticos. Bloqueo epidural se puede hacer y en algunos casos hay que hacer la derivación urinaria. Si el problema es ureteral, podemos hacer pielostomía, o sea, poner una sonda a nivel de la pelvis renal y sacarla por vía lumbar. Los analgésicos narcóticos tenemos la codeína, la morfina, meperidina. Tienen un efecto analgésico bastante potente, pero puede producir dependencia y desorientación. En cambio, los AINES tienen las ventajas de combinar el efecto analgésico, antiinflamatorio y espasmolítico, pero la desventaja es que tienen un efecto antiplaquetario. O sea, si el paciente está sangrando, puede dar lugar a que sangre más. Por lo tanto, estos medicamentos están contraindicados en pacientes que se les va a realizar la litotricia. Retención urinaria es otra de las emergencias en urología. Entonces, aquí están viendo ustedes en la foto un paciente con un abombamiento abdominal en el hipogastrio y que llega hasta la cicatriz umbilical. Como es un paciente varón, tenemos que percutir esta zona y si es mate, quiere decir que es una orina, que es una vejiga llena de orina. Entonces vamos a percutir matidez. Entonces, como es un varón, y por lo general las obstrucciones urinarias son más frecuentes en los varones de edad avanzada, tenemos la obligación de hacerle un tacto rectal. Y vamos a encontrar que el paciente es portador de una hiperplasia prostática benigna. En la etiología de la retención urinaria aguda, el 53% es por hiperplasia prostática benigna, por impactación fecal, sobre todo en ancianos, 7.5%, el cáncer de próstata, 7%, y hay otra serie de patologías que nos pueden dar también lugar a una retención urinaria, como estenosis de la uretra, vejiga de tipo neurogénica, retención postoperatoria. Eso sí se ven con frecuencia en los servicios de cirugía, en la cual son pacientes que son sometidos a anestesia peridural. Muchos de ellos hacen problemas de vejiga que no se contrae. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? Se le coloca una sonda de Foley a los pacientes que no pueden orinar y después de 2 días ya otra vez recupera su funcionabilidad porque ha pasado el efecto de la anestesia y el paciente se le retira la sonda y puede orinar con facilidad. También cuando hay medicamentos anticolinérgicos o coágulos, también hay retención urinaria aguda. El tratamiento es sondaje vesical. Y si la sonda vesical no puede pasar a través de la uretra, se coloca una sonda en la región suprapúbica que se llama punción suprapúbica o también llamada talla vesical. Por ejemplo, en este caso tenemos un paciente con un cáncer de pene en la cual no se pudo cateterizar la uretra. Entonces ha habido la necesidad de ponerle una sonda en el hipogastrio llamada sonda de talla vesical. También, ¿en qué casos hacemos punción suprapúbica? En pacientes politraumatizados con uretrorragia. La uretrorragia nos indica que hay lesión uretral.
traumatismos perineales con uretrorragia y prostatitis aguda. Hay algunos casos de pacientes con prostatitis aguda que cuando llegan a la consulta no orinan. Entonces, nosotros estamos sospechando que este paciente tiene prostatitis aguda, está contraindicado poner una sonda uretral. Por lo tanto, a este paciente tiene que, para evacuar la vejiga, tenemos que poner una sonda en la región suprapúbica llamada sonda de talla vesical. La sonda vesical se coloca a través de la uretra y se puede fijar en el muslo, pero si colocamos también una bolsa colectora, la podemos fijar en el tobillo. Las indicaciones de sondaje. Todo paciente con retención urinaria debe utilizarse sonda vesical. También se puede necesitar sondaje en aquellos pacientes que queremos recoger muestra de orina estéril. Determinar orina residual. Casi este método ya no se utiliza porque la ecografía nos da con precisión la orina residual, la cantidad de residuo de orina residual que el paciente presenta después que se le manda a miccionar. Permite la cicatrización de vías urinarias tras la cirugía. Cuando nosotros hacemos cirugía de vejiga o cirugía de próstata, dejamos una sonda para que cicatricen bien los tejidos y a eso nos permite la cicatrización de vías urinarias, por eso es el cateterismo. Y también cuando queremos hacer irrigación de la vejiga, sobre todo en aquellos pacientes que tienen hematuria. Con coágulos hacemos lavado de la vejiga y dejamos irrigaciones vesicales continuas. ¿En qué casos no utilizamos nosotros sonda? En algunos pacientes urológicos, por ejemplo, en pacientes con incontinencia urinaria, no es necesario utilizar sonda porque la orina la pierden completamente a través de la uretra. En prostatitis aguda, ya hemos dicho que no se coloca sonda en pacientes con prostatitis aguda, sino se coloca sonda por la uretra, sino por la región suprapúbica se puede colocar. En pacientes con lesiones de la uretra o traumatismos uretrales. Tipos de sonda. Tenemos rígidas, semirrígidas y blandas. Y tenemos de 1, 2 o 3 vías. Y el calibre también es variable. De 8 a 30 para adultos, pero las más utilizadas son en mujeres de 14 a 16 y hombres de 16 a 20. Aquí tenemos los tipos de sonda, incluso el material también varía. Hay las siliconadas que tienen, se pueden dejar en la vejiga mayor tiempo que las de Hebe. ¿Qué materiales se utilizan para el sondaje? Guantes estériles, campo estéril, yodo povidona, silocaína en jalea, una jeringa de 20 centímetros cúbicos, agua destilada o suero fisiológico, la bolsa colectora de orina y el paquete de gases. Entonces, ¿cómo se hace el cateterismo uretral? Se pone al paciente en decúbito supino, se hace el lavado de genitales y se pincela la uretra con yodo povidona. Se lubrica la uretra con la silocaína, que puede ser a través del tubo, exprimir el contenido del tubo dentro de la uretra o el contenido del tubo, colocarlo en una jeringa de 20 centímetros cúbicos e introducir la silocaína a través de la uretra. Luego se prepara el material y se procede
a realizar el cateterismo. Entonces, el cateterismo, ¿cómo se hace? Se lo coloca el pene en 90 grados. Retraemos el prepucio y se hace una suave tracción hacia arriba. Entonces, una vez que se hace la tracción hacia arriba, después de haber lubricado la uretra, se procede a introducir la sonda. Y la sonda se introduce hasta 20 centímetros dentro de la vejiga, pero cuando es varón nosotros preferimos introducir la sonda hasta la bifurcación de las vías. Una vez que la bifurcación de las vías está en contacto con meato uretral, ya estamos seguros de que esa sonda se encuentra a nivel de la vejiga. Entonces inflamos el balón con suero fisiológico y luego ponemos el glande en su lugar. Aquí es una bolsa colectora de orina que se coloca a nivel de la sonda para evacuar, y luego una vez que esté llena tiene una válvula en la parte inferior que debe abrirse cada vez que la vejiga, que la bolsa se encuentra llena. En mujeres es mucho más sencillo de colocar una sonda, pero de todas maneras, para no tener problemas, hay que explicarle a la mujer qué procedimiento se le va a realizar. Y se le pone en posición ginecológica, se hace el lavado de genitales, se coloca un campo estéril y con la mano no hábil se abren los labios mayores y se expone la uretra. Y luego se procede a colocar la silocaína e introducir la sonda. Un momentito, por favor. Quiero contestar. Aló. Sí, Pachuquito, tengo que presentar. Entonces se abre los labios mayores, se expone la uretra y se introduce la sonda, pero previamente se pincela con yodo podridona la uretra y se insufla el balón.
no pasa. El retiro de la sonda es mucho más sencillo. Se hace un lavado de manos, se coloca guantes, se desinfla el globo y se retira la sonda. Aparentemente el sondaje uretral es bastante sencillo, pero de todas maneras hay que tener cuidado porque se puede complicar. Y sobre todo se complica cuando no se lubrica bien la uretra. Entonces si nosotros no lubricamos bien la uretra y tratamos de introducir la sonda con fuerza, puede producir falsas vías. Y producir también uretrorragia, o sea, salida de sangre rutilante por la uretra. Cuando nosotros hemos colocado una sonda en un paciente que llega con globo vesical, que incluso estos globos vesicales llegan a acumular hasta 3 litros de orina, no tenemos por qué retirar toda la orina de un solo tiempo, porque puede producir hipotensión por descompresión brusca y puede producir una hemorragia ex vacuum. O sea que cuando se saca bruscamente todo el contenido de la orina en una vejiga retencionista, puede producir sangrado. A eso se llama hemorragia ex vacuum. Entonces lo que se aconseja es vaciar de 150 a 200 mililitros cada 10 a 15 minutos hasta que se complete toda la orina, que salga toda la orina. Pero también tenemos que tener en cuenta que puede haber alteraciones electrolíticas y poliuria después de la desobstrucción. Entonces, ¿cuáles son las precauciones que uno tiene que tener cuando coloca una sonda vesical? Hay que tener la bolsa colectora debajo del nivel de la vejiga. Porque si no, le recomendamos al paciente que tenga la bolsa debajo del nivel de la vejiga. Muchos de esos pacientes se amarran la bolsa incluso en el pecho. Ya la bolsa amarrada en el pecho no va pues a permitir que la orina drene hacia la bolsa, estando el nivel de la vejiga mucho más bajo que el de la bolsa. Cuando se coloca sonda siliconada, puede durar de 2 a 4 meses. La bolsa colectora hay que cambiarla cada 15 días. Y es necesario también darle antibióticos a estos pacientes. Nosotros cuando colocamos sonda, damos ciprofloxacina cada 12 horas mientras mantenga sonda. Y a veces tenemos pacientes con sonda vesical que por diversos motivos no los podemos operar, puede estar 2, 3, 4, 5 meses con sonda y cambio periódico cada 15 días, y el uso de antibióticos, en el caso nuestro, la ciprofloxacina, y no tenemos ningún problema con casos de infección. Entonces, hemos concluido la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no hay preguntas ni hay dudas, ya hemos terminado la clase y nos estamos comunicando en otra oportunidad. Muchas gracias y hasta luego. Buenas noches, doctor Porro. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Gracias, hasta luego.